Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que es posible ver en México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos también con el gusto de siempre a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y queremos invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de un tema poco abordado, pero que hoy queremos darle la importancia que se merece: el marco legal ante la pandemia de COVID-19, indicadores que deben tomarse en cuenta también para mejorar el sistema legislativo de salud y social para prevenir daños sanitarios tras coexistir con una pandemia como esta, la de COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud promueve un marco jurídico adecuado para hacer frente a esta contingencia. Le estaremos presentando también los detalles de este marco legal. Y México, más información que le estaremos comentando en este programa. México arrancó la encuesta serológica para medir anticuerpos contra COVID-19, un dato también fundamental en medio de esta pandemia, particularmente con aquello que tiene que ver con la inmunidad que deja o no este virus en el cuerpo humano. El subsecretario de Salud en México, Hugo López-Gatell, asegura que la pandemia en nuestro país se encuentra en clara fase de descenso. Ya ayer le adelantábamos algo de esta declaración, hoy tendremos oportunidad de revisarla a detalle. Y viajaremos al Reino Unido, un país que sin duda ha sido clave en diferentes momentos en medio de esta pandemia. Primero, porque vivieron una emergencia sanitaria que no se esperaban, toda vez que al inicio de la misma tuvieron un control relativamente bueno. Después la pandemia se desbordó y luego, una vez que se ha controlado de nueva cuenta, hay grupos sociales, grupos ciudadanos que se oponen a algunas de las medidas que se han instaurado para el control de esta emergencia sanitaria. Y por supuesto también Reino Unido, que ha llamado muchísimo la atención con el desarrollo de una de las vacunas que más posibilidades tienen de llegar al mercado. Así que bueno, todo esto y mucho más a lo largo de la siguiente hora. Iniciamos, como ya es costumbre, con nuestra pieza introductoria. Ante la llegada de COVID-19, los sistemas de salud se han visto afectados, por lo que los países deben estar preparados para replantear las metas y adaptarse a la nueva normalidad. Ante la llegada del SARS-CoV-2 al mundo y la evolución que ha tenido, los países tienen que buscar y preparar sus sistemas de salud y respuesta para los próximos años, además de replantear sus metas y objetivos ante la nueva realidad que vive el planeta debido a la COVID-19. Y es que los servicios de prevención y tratamiento de las enfermedades no transmisibles se han visto gravemente afectados desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, según información recabada por la propia Organización Mundial de la Salud. Fueron 155 países encuestados en donde se midieron los impactos que ha dejado el nuevo coronavirus en los sistemas de salud, situación que la OMS calificó de preocupante porque las personas que viven con alguna de estas enfermedades no transmisibles corren un mayor riesgo de enfermar gravemente de coronavirus y morir. Más de la mitad, alrededor del 53% de los países encuestados, han interrumpido parcial o temporalmente los servicios de tratamiento de la hipertensión, el 49% los servicios de tratamiento de la diabetes y las complicaciones conexas, el 42% los servicios de tratamiento del cáncer y el 31% los de emergencias cardiovasculares. En cuanto a otras especialidades como la dermatología, prácticamente se suspendieron las consultas, así como los servicios de rehabilitación, que se han visto interrumpidos en más del 63% de los países, a pesar de que la rehabilitación es clave para una recuperación saludable de los pacientes gravemente enfermos de COVID-19, informó Rocío López Fonseca.
Vamos ahora hasta la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Juan Carlos Molero, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el más reciente informe. Juan Carlos, te escuchamos y te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. También a todo el auditorio del Canal 44. El número de contagios por COVID-19 supera ya en el mundo los 22 millones, según los últimos datos que hemos conocido de la Universidad estadounidense Johns Hopkins, que recoge, recordemos, cifras de la Organización Mundial de la Salud y también las ofrecidas por diferentes países y por fuentes científicas. Los fallecidos en el mundo se aproximan ya a los 800.000 y el país más afectado por la pandemia, según estos datos, continúa siendo Estados Unidos, con casi 5,5 millones de contagiados, por delante de Brasil, la India, Rusia, Sudáfrica, Perú y México. En Europa, España es ya el país con más incidencia por el coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El Ministerio de Sanidad contabilizó ayer otros más de 2.000 casos y 24 fallecidos, y una evolución en la que preocupa el repunte de casos, sobre todo en la región de Madrid, que ha publicado hoy la orden por la que a partir de esta medianoche se va a cerrar el ocio nocturno y se prohíbe fumar en la calle y en las terrazas si no se cumple una distancia interpersonal de 2 metros. Madrid pone así en marcha las 11 medidas pactadas por unanimidad el viernes entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, a las que se suma la prohibición de consumir alimentos en el transporte público de la región. El consejero de Sanidad de la comunidad, Enrique Ruiz Escudero, quiere revertir la situación, potenciando el seguimiento diario, aumentando el número de test a la población. Ir detectando dentro de la población, en las franjas de edad, digamos, más complicadas en cuanto al número de contagios, tomar este tipo de decisiones y sobre todo valorar si realmente el número de asintomáticos que están contagiados es importante, ¿no? Yo creo que todo esto requiere estar un seguimiento diario. Insisto que la parte asistencial es importante y nos hace valorar cómo se comporta el virus, pero más importante es ir también ahora mismo al diagnóstico precoz, y en el caso de que vayamos en determinadas zonas aumentando el número de casos, por supuesto que tomaremos las decisiones que sean oportunas. La tasa de España se eleva a 132 casos cada 100.000 habitantes, frente a los 98 de Luxemburgo y de Malta y los 88 de Rumanía. Por otra parte, Francia impone desde hoy el uso de la mascarilla en los centros de trabajo, dado el riesgo del contacto por aerosol, esto es, las partículas que quedan suspendidas en el aire. Así lo hizo saber ayer el secretario de Estado de Salud en el Trabajo, Logan Pietraszewski. Mientras tanto, la canciller alemana Angela Merkel advirtió también ayer de que no cumplir las normas para contener el coronavirus no equivale a un delito menor, y mostró su aprobación a la imposición de multas si se infringen dichas normas. Y el viceministro italiano de Sanidad, Pierpaolo Sileri, comunicó en una entrevista al canal televisivo Skit 24 que cualquier colegio va a cerrar en cuanto haya un solo positivo por COVID-19. Reportó desde Europa Juan Carlos Molero para el programa Coronavirus, la pandemia. Ahí tiene usted el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Cifras nada alentadoras. Estados Unidos continúa siendo hoy por hoy el epicentro de la pandemia. España, tristemente, que había logrado controlar el número de contagios, el número de personas muertas, está regresando a una nueva escalada en el número de casos, lo que ha implicado que esta desescalada que habían tenido hace ya varias semanas comience a tener algunas restricciones. Interesante lo que han propuesto, porque podría servir de ejemplo para los países de América Latina. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, bienvenido. Gracias, Belén. Con esta reflexión me gustaría iniciar esta charla, doctor. Escuchábamos de nuestro compañero Juan Carlos Molero cómo España ha tenido que tomar nuevas medidas ante los rebrotes que se han estado registrando, particularmente en Madrid, lo cual preocupa porque es la capital, es la ciudad más poblada. Y dos aspectos interesantes. Uno, prohibir fumar en la vía pública, lo cual antes se podía fumar en los espacios abiertos, en los espacios públicos, aunque han puesto una restricción. Se puede fumar en la vía pública o en los espacios públicos siempre y cuando se mantenga la sana distancia. Eso por un lado. Y la otra parte que también llama la atención en el caso de otro país europeo, Francia, ahora sí ya con medidas mucho más restrictivas o digamos con sanciones más fuertes para el uso de las mascarillas, doctor. Dos medidas que nos pueden servir de ejemplo.
Indudablemente, Belén, y lo hemos comentado en múltiples ocasiones aquí mismo. Los epicentros fueron rotando y América posiblemente llegó hasta después de 4 epicentros, de tal manera que en particular Latinoamérica ha ido teniendo la oportunidad de aprender de otras experiencias vividas con el propio COVID-19. Y esta es una que no debemos perder de vista, el riesgo que existe de rebrotes cuando se ha controlado la pandemia razonablemente bien. De tal suerte que la vigilancia epidemiológica, una vez que los países latinoamericanos lleguen a ese momento de control, mitigación de la pandemia, la vigilancia epidemiológica será fundamental por lo que estamos viendo de algunos países europeos, como el caso de España, y para que adoptemos inmediatamente medidas más estrictas, posiblemente incluso que las iniciales, porque de otra manera, ¿cuándo vamos a poder concluir con esta grave pandemia y todos sus efectos económicos, sociales, etcétera? Por ejemplo, esta medida de fumar, la medida de ya generar sanciones formales con respecto a la utilización inadecuada o la no utilización de cubrebocas, algo que en los países de América Latina se ha visto con algo de recelo por preceptos de derechos a los derechos humanos, y creo que si bien hay que encontrar el punto de equilibrio para que exista respeto a los derechos humanos, pero es que los derechos humanos también son derechos de la colectividad. Entonces, cuando está en riesgo la colectividad, hay que adoptar las medidas que representen mayor seguridad. Entonces, me parece bien las sanciones relativas al uso inapropiado de cubrebocas o al no uso de cubrebocas. Hablaban también, doctor, de la prohibición en España, particularmente en Madrid, si no mal entendí, de introducir alimentos al servicio metro, al transporte colectivo. Y quisiera preguntarle ya, para irnos a la pausa y regresar con el tema que hoy nos ocupa, en el caso específico de los fumadores, que se ha tenido también mucho esa inquietud, ¿qué tanto puede viajar el virus a través del humo del cigarro? Incluso hay quienes se preguntaban si la propia nicotina y todos los ingredientes que componen el cigarrillo no mataba ya de por sí el virus. ¿Qué se sabe al respecto, doctor? Oye, por principio de cuentas, ojalá y no le genere adicción al virus. O que no mate primero a la persona, al fumador, ¿verdad? ¿No? El tabaco. Sí, no sabemos qué efecto tengan estas sustancias en particular sobre el virus. Sabemos un poco que el incremento del calor puede reducir la viabilidad de este patógeno. Y bueno, el humo de tabaco evidentemente tiene calor. Pero permítemelo como una hipótesis que no ha sido estudiada y explorada hasta donde yo sé en ninguna parte del mundo. Entonces, no debemos confiarnos. Consideremos el humo del tabaco como un aerosol. Pero además un aerosol que frecuentemente quienes fuman expulsan a distancia, porque digamos que ese rito del tabaquismo, del estar fumando, pues no está solamente en aspirar el humo del tabaco, frecuentemente es hasta juguetear con el humo y con todo lo que está alrededor de fumar. Entonces a veces son expulsiones de aerosoles a metros de distancia. Por eso han sido enfáticos en que sean por lo menos 2 metros de distancia entre persona y persona cuando al aire libre se ha permitido fumar, ¿no? Es un riesgo, indudablemente, y además lo comentábamos también en algún programa previo, cuando hablábamos de tabaquismo y además hablábamos de cigarrillos electrónicos y hablábamos de las formas de fumar que tienen algunas culturas, como las culturas árabes que utilizan chicha, etcétera. Bueno,
hay daño pulmonar preexistente y ante el COVID eso genera mayores riesgos de enfermedad grave y por supuesto de transmisión a quienes están compartiendo ese momento de fumar. Yo creo que ese es lo importante, doctor, el hacer énfasis en que más allá del riesgo que implique fumar en la vía pública por la pandemia de COVID, hay que ser conscientes del riesgo que provoca en sí el tabaco en la persona que lo consume. De entrada, de antemano, se ha dicho incansablemente las consecuencias, los efectos y también considerar que una persona fumadora es hoy por hoy considerada dentro de los grupos de alto riesgo para COVID-19. Así es. Doctor, vamos a la pausa. Regresamos, por supuesto, con nuestro tema, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes a WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Volvemos. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con el marco jurídico existente respecto a los sistemas de salud. En medio de esta pandemia de COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud prepara un nuevo marco jurídico adecuado. La Organización Panamericana de la Salud promueve un marco jurídico que permita atender los retos del actual panorama epidemiológico para preparar el sistema de salud para el abordaje de los desafíos sanitarios del futuro. El organismo internacional firmó un convenio de colaboración con la Comisión de Salud de la Legislatura para impulsar un texto que sirva como base para la Ley de Salud en el Estado de México. Cristian Morales, representante de la OPS en México, explicó que entre los objetivos del acuerdo se encuentra el trabajo conjunto en el análisis comparativo con otros textos legales a nivel estatal, nacional e internacional, que servirá como referencia en planteamientos legislativos adecuados a la entidad. Además, comentó que los sistemas de salud requieren de legislaciones integrales para lograr la eficacia y garantizar el acceso de la población a prevención, atención, rehabilitación y cuidados paliativos para que esta ley se apegue a estándares internacionales. La legisladora Berenice Medrano, quien preside la Comisión de Salud, resaltó que esta legislatura del Estado de México es la primera del país en celebrar un acuerdo de esta naturaleza con organismos internacionales. Cecilia Acuña, asesora en sistemas de servicios de salud de la OPS en México, destacó que una legislación de salud fortalecida es uno de los elementos clave para contar con sistemas de salud que respondan de manera adecuada a las necesidades de las personas, de sus familias y de sus comunidades, ya que en un marco legal sólido y actualizado permite precisar de manera clara cuáles son los deberes y responsabilidades del Estado, informó Elizabeth Ortiz. Ya son 5 meses de pandemia y en México este fenómeno o esta situación ha provocado severos daños ya en el ambiente económico, una crisis social y también una estela de incertidumbre entre la población. A medida que el mundo incrementa las respuestas de salud pública a la pandemia de COVID-19, se invita a los países a tomar acciones decisivas para controlarla y proporcionar los servicios y diagnósticos necesarios a las personas que los necesitan. También se pide a las naciones que adopten un enfoque integral a sus circunstancias, con la contención como el pilar central. Sin embargo, como en todas las pandemias agudas, especialmente donde se produce una transmisión de persona a persona, es necesario garantizar que la respuesta se base firmemente en los derechos humanos. En México, el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social busca contribuir a los esfuerzos para enfrentar la coyuntura creada por la pandemia y presentar un análisis lo más apegado a la realidad posible, así como otros gobiernos latinoamericanos. Esta crisis afectará principalmente a los grupos de población más vulnerables y puede llegar a revertir los avances en materia de desarrollo social. México enfrenta esta contingencia en condiciones de vulnerabilidad previamente registradas, entre otros factores, debido a la alta prevalencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares, la precariedad laboral, problemas de acceso al agua y de hacinamiento y múltiples brechas de acceso a los derechos sociales como salud, alimentación, educación y vivienda. El Consejo estimó los efectos potenciales que la actual coyuntura sanitaria podría generar en los niveles de pobreza por ingresos y en la pobreza laboral. La pobreza por ingresos se podría incrementar entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, teniendo un incremento de la pobreza extrema por ingresos entre 6.1
y 10.7 millones de personas para 2020, mientras que para la pobreza laboral se estima un aumento de 37.3 a 45.8% durante este año, informó Rocío López Fonseca. Gracias a nuestra compañera Rocío López Fonseca. Doctor, ya escuchábamos en la primera pieza introductoria y luego en esta que nos ha presentado nuestra compañera Elizabeth Ortiz, en torno al marco legal ante esta pandemia de COVID-19. De entrada, doctor, sabemos que la Organización Panamericana de la Salud está preparando ya un marco legal, pero ¿cuáles deberían de ser algunos de los elementos a considerar, doctor? Mira, Belén, esta pandemia nos ha traído tanto aprendizaje y ha sido tan peculiar en algunos otros que el marco legal debe ser revisado de forma completa. El futuro de la salud pública, el futuro de la epidemiología, con mucho va a tener una serie de actualizaciones con motivo de esta pandemia. Ejemplo, el marco legal va a tener que generar preceptos para que exista seguridad en la capacidad instalada, en la infraestructura por densidad de habitantes, en el número de camas que se deben tener como un estándar ideal, en el número de camas de terapia intensiva como número ideal por 1000 habitantes, y todo lo que representa infraestructura básica para la atención de la salud en sus, digamos, 3 niveles básicos: la prevención, el tratamiento adecuado para las áreas básicas y las de especialidad y alta especialidad, y número 3, para la rehabilitación. Inclúyase aquí los aspectos no solamente de atención física, sino también de atención integral psicológica, mental, cuidados paliativos, etc. Entonces, primer parte fundamental, que los países generen certidumbre a la población de que tienen una capacidad física instalada de calidad y en suficiencia para enfrentar algo como lo que estamos enfrentando hoy. Segundo, el aseguramiento del número de profesionales de la salud, también de acuerdo a la población. Porque para esto existen estándares internacionales. ¿Cuántas enfermeras debe haber, por ejemplo, por número de habitantes, médicos y de qué características, ¿no? Se debe también visualizar el tipo de profesionales de la salud que se requieren para el futuro, porque es posible que estemos teniendo pocos epidemiólogos en la actualidad, y esto ha sido evidenciado por la pandemia de COVID-19. Probablemente se requieran más infectólogos, más intensivistas, en fin, todo esto tenemos que analizarlo en un nuevo marco regulatorio. El siguiente punto que me parece básico es a los preceptos relativos a cuidar, prevenir primero y atender de manera oportuna las enfermedades crónicas no transmisibles, de una vez por todas: diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etcétera, obesidad, que sabemos que están representando un grave problema por sí solas, pero además en combinación con patologías como COVID-19. Luego, será fundamental en este marco regulatorio todas las definiciones de en qué momento deben existir declaratorias de emergencia sanitaria, de epidemia, de pandemia, de alerta
cuándo deben ser avisos, pero también cuándo deben ser formalmente y como tal declaratorias. ¿Qué implicaciones tiene una oportuna declaratoria de emergencia sanitaria? Tiene implicaciones desde el punto de vista económico, porque se debe destinar inmediatamente un presupuesto óptimo para enfrentar una situación de esta naturaleza, pero también desde el punto de vista de la implementación de protocolos inmediatos para no llegar a la fase de mitigación, sino a la fase de prevenir la escalada importante de un fenómeno epidemiológico, por ejemplo. Y luego en el marco de la investigación y de la docencia, la formación de profesionales de la salud, pero también en el marco de la investigación. Belén, hemos visto cómo existen países facilitadores de los procesos de investigación, facilitadores en cuanto a que rápidamente sus agencias regulatorias dan la autorización para que se lleve a cabo tal o cual investigación. Por supuesto, vigilando muy bien aspectos científicos, tecnológicos y bioéticos, pero son autorizaciones rápidas. Ante una pandemia esto es fundamental. Entonces creo que también esto debe ser incluido en el marco regulatorio, lo que conocemos como, valga la redundancia, regulación sanitaria y aprobación emergente de lo que vemos que va teniendo un resultado positivo. Y otro aspecto es el otro lado de la moneda en términos de regulación, para inhibir oportunamente todo aquello que surge como un mito, que no tiene utilidad, que no tiene un sustento científico y académico, y que de boca en boca se va convirtiendo en la recomendación de tal o cual compuesto que, lejos de generar un beneficio, puede generar un perjuicio por motivo de toxicidad, etcétera. Entonces creo que todos estos son aspectos que debe incluir la revisión de una legislación en salud. La infodemia, doctor, de la que tanto hemos hablado. Y bueno, ha sido muy interesante este primer planteamiento. Doctor, vamos a regresar con algunos detalles de cada uno de estos rubros. En términos generales, quizá la primera reflexión sea que esta pandemia lo que ha demostrado es que la ley ha quedado rebasada y que se tienen que ajustar a los nuevos parámetros, sobre todo a la alza, doctor. Con esto estaremos regresando después de la pausa. Usted no se vaya. Se lo adelantábamos también en titulares. México inició ya la encuesta serológica para medir anticuerpos contra COVID-19. Ahora toca el turno a México para medir los anticuerpos contra la COVID-19. La autoridad sanitaria ya comenzó la encuesta serológica que se va a llevar a cabo en 9 regiones de la República Mexicana. Teresa Shama Levy, directora general del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública, informó que la EnSanud COVID terminará en la primera quincena de noviembre. La encuesta EnSanud COVID incluye la toma de muestra de sangre para medir anticuerpos contra la COVID-19, saber cómo enfrentó la población la cuarentena, la experiencia familiar sobre COVID, cambios en la ocupación e ingresos, alimentación, medición antropométrica de peso y talla, presión arterial y el uso de servicios de salud para atender COVID y otras enfermedades. La autoridad estima que la encuesta tomaría 1 hora con 35 minutos al participante. Al día siguiente le tomarían una muestra de sangre y este procedimiento podría de ser de 15 minutos más. El tamaño de la muestra es de 12,000 viviendas. 1,250 es el número mínimo de hogares participantes por región, informó Elizabeth Ortiz.
Y nos quedamos en México porque el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, asegura que la pandemia en este país se encuentra en clara fase de descenso. El gobierno mexicano anunció que la pandemia por el SARS-CoV-2 en México se encuentra en una etapa de descenso, luego de que el número de contagios diarios, muertes y hospitalizaciones tuviera una tendencia a la baja en las últimas 6 semanas, asegura el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Buenas noticias. El aspecto de la epidemia en México es ya muy positivo. Está en una fase clara de descenso. Como recordarán, hace 2 o 3 semanas indicamos que veíamos señales ya tempranas de descenso, pero siempre somos cautelosos y hasta que no vemos una tendencia clara, no consideramos que ya estamos en ese proceso de descenso. Sin embargo, ahorita ya la tendencia es clara. Algunos indicadores que comentaré ahora con las diapositivas muestran que consistentemente en la mayoría del territorio está disminuyendo la cantidad de casos diarios, la cantidad de muertes, muy desafortunadas todas y cada una de ellas que se presentan, pero van en un descenso también sostenido desde hace más de 6 semanas. Aseguró que los hospitales se encuentran en un proceso de desocupación, en medida que el número de personas que requieren internarse es menor al de quienes se recuperan de la enfermedad. Reconoció que los pacientes que estuvieron hospitalizados por periodos prolongados requieren de rehabilitación tras su alta, pero en promedio, 8 de cada 10 se recupera con facilidad. En cuanto a los avances de la vacuna que el Gobierno de México trabaja en conjunto con el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, explicó el canciller Marcelo Ebrard. Tuvimos reunión con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Participaron un total de 19 países. ¿A qué se llegó respecto a la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca? El costo por dosis va a ser entre $3 y $4. En el caso de México, como ustedes saben, la vacuna será gratuita, pero esto es lo que va a pagar o el precio en el cual se va a comprar. Acceso equitativo sin ánimo de lucro, ese es el espíritu y el compromiso, lo que explica por qué el precio es tan bajo. Y con esta medida, con este convenio, con este acuerdo, la región va a tener acceso entre 6 y 12 meses antes a la vacuna. Es decir, si no existiera este acuerdo y si no trabajamos desde ahora, tendríamos acceso hasta el fin del segundo semestre del 2021. Entonces, esas son las 3 conclusiones principales. México calcula que necesitará alrededor de 200 millones de dosis, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues interesante esto que nos presenta nuestra compañera Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, un paréntesis muy brevecito, porque me parece muy importante hablar del inicio de esta encuesta serológica, lo decíamos ya al inicio de este espacio. Con esto se podrá medir la inmunidad que ha dejado la pandemia hasta el momento en un país como México. Claro, es muy interesante y también lo hemos comentado en la mesa, porque hemos hablado de estudios que se han realizado en otros países de encuesta serológica. Te voy a decir cuál es mi predicción, más basado en estos estudios que se han realizado en España, uno de los más grandes, por cierto, en California, en los Estados Unidos, en Nueva York, en los Estados Unidos. En el caso de España fue menos del 10% de pruebas positivas serológicas, y yo creo que vamos a encontrar de igual manera menos del 10% de positividad de anticuerpos en México. Nada más, para que quede muy claro para nuestra audiencia, ¿qué se pretende medir con este tipo de encuestas serológicas? Hay un alto porcentaje de la población que ha tenido contacto ya con el virus, ha tenido entonces infección frecuentemente asintomática o con muy poca sintomatología y pasó inadvertida la enfermedad. Bueno, la prueba serológica, eso es lo que nos va a contestar. Si hay anticuerpos IgG en personas que no tuvieron idea de haber tenido contacto con el virus.
¿Qué es lo que quisieran los países encontrar con una encuesta serológica? ¿Qué es lo que quisiéramos todos que se encontrara? Bueno, pues que cuando pasa la gran ola de pandémica en una región o en un país, a los meses haya muchas personas, un porcentaje muy alto, con anticuerpos de tipo IgG, lo que conocemos como inmunidad de rebaño. Eso es lo que quisiéramos. Lamentablemente, todas las encuestas que se han realizado hasta hoy, todas, no han tenido más de 10%. Es más, Belén, hasta donde recuerdo, no han tenido más de 5% de positividad. ¿Eso a qué conclusión nos lleva? Nos lleva a la conclusión número 1, de que a pesar de tanto impacto epidemiológico de COVID-19, la mayor parte de la población no ha sido infectada por este patógeno y por lo tanto no tiene inmunidad y por lo tanto no nos podemos confiar y por lo tanto la vacuna es fundamental. Eso es la base de la encuesta serológica. Qué bueno que ya la está haciendo México. Yo creo que va a tener que hacer otra más adelante porque la pandemia todavía está intensa. Estoy de acuerdo en que empiezan a verse tendencias más que de descenso de la pandemia, como lo señaló el subsecretario Hugo López-Gatell. Creo que primero podríamos hablar de desaceleración. Sí vemos en las últimas 10 días menos número de casos diarios comparado con lo que estábamos viendo antes, ¿no? Pero bueno, después sí tiene que ocurrir otra encuesta serológica, digamos cuando ya haya pasado la intensidad de esta primer gran ola pandémica de México. Muchas lecturas, doctor, porque si no hemos tenido, de acuerdo a la experiencia previa en otros países, una inmunidad de rebaño amplia, podríamos concluir quizá que la población ha respetado hasta cierto punto las medidas de resguardo y de sana distancia, claro, por lo cual no se han contagiado. Y que no podemos exponernos a esta inmunidad de rebaño porque ha quedado demostrado que este virus ha sido bastante errático. No podemos garantizar que si la población se expone a la inmunidad de rebaño va a salir bien librada. En esta exposición muchas personas pueden morir. Es por ello que debemos de seguir tomando las medidas que nos han planteado las autoridades hasta que no tengamos una alternativa como la vacuna, doctor. Efectivamente. Por ningún motivo, ningún país debe o debió haber apostado a la inmunidad de rebaño. Eso quede perfectamente claro. Lo que sí, insisto, es que habiendo tenido una ola pandémica tan intensa en un país o en una región, lo que se esperaría es que más gente hubiera quedado con inmunidad. Lamentablemente eso no está ocurriendo y esta encuesta serológica, ojalá y me equivoque, pero creo que no va a mostrar más de 10% de inmunidad en la población mexicana. Quiero aclarar, no me refiero a la población que ha tenido la enfermedad, eso es otra cosa. Cuando hablamos de una encuesta serológica, es dirigida particularmente a la población que no ha tenido la enfermedad. Claro que se puede incluir, pero debe quedar perfectamente diferenciado el grupo de los que tuvieron la enfermedad para identificar ahí el porcentaje de inmunidad medida por anticuerpos y el grupo de población que consideró no haber estado infectado nunca por COVID y que pudo haber tenido desarrollo de anticuerpos, ¿no? Es diferente. Son dos grupos los Digamos que son dos grupos, claro. Los que se estudian. Y dentro de esta encuesta, doctor, se puede detectar también el nivel de inmunidad que ha dejado el virus en las personas que enfermaron. En quienes sí enfermaron. Que ahí me anticipo a decir que la mayor parte sí desarrolla anticuerpos en diferente intensidad, lo hemos platicado aquí, dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Los pacientes asintomáticos o poco sintomáticos desarrollan menos intensidad de anticuerpos y durante un periodo posiblemente más corto que quienes tienen enfermedad más grave. Pero la mayoría, la gran mayoría,
cercano al 100%, tienen detección de anticuerpos IgG y también las hipótesis actuales son que existe un periodo largo de duración de estos anticuerpos, primero detectables durante 3 meses, pero no significa que la inmunidad dure solamente 3 meses, sino lo que decíamos antes, la inmunidad adaptativa, que es la que se desarrolla en respuesta a un patógeno en específico, es como si los soldados que fueron a la guerra se regresan a su cuartel, pero están ahí. Cuando hay contacto de nueva cuenta con ese patógeno, en este caso SARS-CoV-2, ya están listos para salir de nueva cuenta, y me refiero a los linfocitos que generan anticuerpos, que son los linfocitos B, y a los linfocitos T que generan la respuesta inmune celular, ¿no? Entonces, parece que puede haber inmunidad, al menos durante un año ha sido el antecedente de inmunidad que ocurrió con el SARS del 2003 y con el MERS, por lo menos un año de inmunidad aparentemente segura, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre con SARS-CoV-2. Muy bien. Doctor, vamos a hacer una pausa. Regresamos para entrar a conclusiones en el tema que hoy nos ocupa. Usted no se vaya, regresamos con más información. Vamos al Reino Unido. Nuestro compañero Remey Calabuy, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el siguiente reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todos los oyentes de Canal 44. La situación por la pandemia en el Reino Unido continúa siendo preocupante. El país sigue registrando alrededor de 1.000 contagios al día, mientras el gobierno planea incrementar el número de test que sirvan para identificar rebrotes y contener la propagación del virus. El Reino Unido acumula ya más de 41.000 fallecimientos desde que se inició la pandemia, lo que lo convierte en el país de Europa más afectado por el virus. Algunas zonas de Inglaterra, como la ciudad de Manchester y Leicester, continúan con restricciones a la movilidad y a las reuniones familiares después de que se identificaran centenares de positivos. La crisis del coronavirus también empieza a mostrar las primeras consecuencias para la economía británica. Tras anunciarse que el Reino Unido entraba en recesión por primera vez en más de 10 años, empieza a surgir el temor de que los europeos, que conforman gran parte de la masa salarial en el sector servicios, abandonen el país. La crisis de la COVID ha dejado sin trabajo al 12% de este grupo, lo que puede llevar a la salida de miles de europeos del país y consolidar las tendencias migratorias que puso en marcha el Brexit. Las cuarentenas impuestas por el gobierno de Boris Johnson a los ciudadanos que lleguen desde varios países tampoco ayudan a impulsar la economía. Desde el pasado fin de semana, todos los viajeros procedentes de Francia, Holanda y Malta deben guardar una cuarentena de 14 días al llegar a suelo británico, una medida que también se aplica a los procedentes de España y que se estudia ampliar a Grecia y Croacia. Dentro del plan de la desescalada, el gobierno británico recibe presiones para priorizar la apertura de las escuelas en septiembre. Y aunque el ejecutivo de Boris Johnson ha insistido en que la vuelta al colegio es una prioridad nacional, los expertos temen que el Reino Unido registre un nuevo pico de COVID que impida la reanudación de las clases. Reportó desde el Reino Unido Remey Calabuy para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Remey, por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, pues nos quedan algunos minutos. Ya nos daba una muy clara y amplia explicación del marco legal actual y dónde habría que apretar algunas tuercas y hablábamos, por ejemplo, del número de camas, ¿no?, que se debería elevar el porcentaje que hasta hoy se tiene establecido. Hablamos también, doctor, de las alertas sanitarias, que sería importante también reforzar esta área. En términos generales, doctor, ¿cuál sería, digamos, el punto primario a atender y que nos diera un ejemplo de cómo estamos y cómo deberíamos estar? Bueno, Belén, algunos países de América Latina
Lamentablemente nos encontramos entre los últimos lugares de número de camas por 1,000 habitantes, de camas hospitalarias por 1,000 habitantes, y de igual forma en el número de camas para terapia intensiva. El caso de México, lamentablemente, es de los que se encuentran en últimos lugares en ese sentido, con aproximadamente 2 camas por 1,000 habitantes, 2 camas de hospitalización. Países como Japón tienen 13 camas por 1,000 habitantes. El promedio, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, está en aproximadamente 4.2 camas, si mal no recuerdo. Este es un indicador, solo un indicador. Por supuesto que no solo es el número, sino todo lo que está alrededor de una cama de atención a nivel hospitalario, que incluye, por supuesto, algo básico y es más de mayor relevancia, que es el personal de la salud a cargo. Pero es que cuando se presenta una situación como la que estamos viviendo, no podemos, luego, adicional a la saturación que frecuentemente ocurre en hospitales públicos por la atención de todos los días, fuera de pandemia, de todos los días, luego se suma una pandemia de este tamaño, pues eso pone en serias dificultades y en riesgo de colapso a un sistema de salud, sobre todo en la parte de atención hospitalaria. Entonces, creo que algo fundamental es establecer el cumplimiento de este tipo de indicadores. Luego, aunque algunos se encuentran enmarcados en los objetivos del desarrollo sustentable, muchas veces es conveniente que los marcos regulatorios de un país, legislativos de un país, sí sean facilitadores para el cumplimiento de esos objetivos, pero no solo facilitadores. En algunos casos deben, a través de normas, generar el aseguramiento para el logro de ese tipo de indicadores que, desde mi punto de vista, los que no debe perder el mundo en este momento en atención son los objetivos para el desarrollo sustentable que se han adoptado desde la Organización de las Naciones Unidas, con todas sus agencias, ¿no? Yo creo que si tú me preguntas cuáles serían los más importantes en este momento, pues diría que la capacidad instalada, infraestructura de calidad con equipamiento, esto incluye equipamiento, aprovisionamiento de insumos y, por otro lado, la generación de condiciones para que haya más personal de la salud y de calidad. Yo creo que ahí está principalmente la clave para el futuro. Doctor, ¿esto implica necesariamente mayor presupuesto? Sí. El presupuesto en salud tampoco es una de las fortalezas de los países de América Latina, lamentablemente. Por supuesto que ya al hablar de presupuestos, muchos conceptos se orientan a determinar que hay que fortalecer más el sistema primario de salud, que es el de la prevención, la educación para la salud, la promoción de la salud, para no tener que atender a tantos pacientes luego en un hospital, lo cual significa mucho más costo en atención a la salud. En eso estamos todos de acuerdo.
pero es que cuando se comparan los presupuestos de los países, muchos países de América Latina, muchos países, por ejemplo, de Caribe, países de igual forma de África, países de Medio Oriente, no destinan, como otros países, el porcentaje en atención a la salud de porcentaje de Producto Interno Bruto, y eso claro que tiene impacto. Ahora, Belén, también hemos platicado en esta mesa muchas veces, número uno, pues que la planeación en la infraestructura de salud es básica. Se tiene que identificar perfectamente bien en dónde debes instalar un centro de atención primario o un hospital de especialidad o un hospital de alta especialidad, de acuerdo a análisis de la región, demográficos, de la epidemiología, el tipo de patologías prevalentes en la región, etcétera. Todo eso es parte de la planeación en salud, que a veces lamentablemente no lo tenemos bien identificado, y por ese motivo a veces se construyen hospitales en lugares en donde no hay tanta necesidad, luego se convierten en hospitales casi desiertos, pero en cambio hay otros lugares en donde no ajustan los hospitales y hay necesidad de improvisar o de lo que llamamos reconvertir hospitales para la atención de fenómenos emergentes como el caso de esta pandemia de COVID-19, ¿no? Y es que, doctor, y un poquito a manera de conclusión, el mundo ha cambiado de una manera vertiginosa, no solamente en cuanto al incremento en la población, sino en la manera en cómo nos hemos relacionado. Estamos en un mundo totalmente globalizado, no solamente a través de la conectividad electrónica, sino en cuanto al contacto físico. Hoy por hoy es mucho más sencillo viajar al otro lado del mundo que lo que ocurría pues hace un siglo. Claro. Y esto, doctor, nos ha hecho que nos convirtamos ahora sí en una gran aldea global donde las fronteras existen todavía, pero la movilidad se ha incrementado sustancialmente. Efectivamente, Belén. Y ahí hay otro punto, aprovechando tu comentario, que puede ser motivo de una revisión legislativa en todo el mundo, que es la sanidad internacional, sobre todo en lo relativo a la vigilancia y vigilancia epidemiológica en puntos de acceso a un país, como es el caso de aeropuertos, puertos marítimos, todo lo que sabemos. Por lo que dices, vivimos en un mundo global en donde la movilidad es el pan de cada día. Entonces, sí debemos tener como muy clara la importancia de este tipo de vigilancia, pero también debemos tener muy claro cuáles serían las directrices de limitar ante una pandemia como la que estamos viviendo la movilidad internacional. Muchos países lo hicieron y fue un punto clave para la mitigación o para la contención de la pandemia en su momento. A ver, muchos países europeos dijeron cierre a los vuelos internacionales. Estados Unidos de igual manera tomó esa decisión en su momento. Sin embargo, por ejemplo, muchos países de América Latina, que lo tenga que decir con esa claridad, pero no cerraron fronteras a vuelos internacionales cuando había mucha intensidad de la enfermedad en otras regiones del mundo. Entonces, eso también debe constituir una serie de preceptos que conviene que queden plasmadas en las legislaciones en salud, claro. Los marcos legales. También, digo, hay momentos en los que tienen que tomarse decisiones así de radicales y lamentablemente en muchos casos no se han tomado. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Con todo gusto, Belén. Es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Antes de despedirnos, Star Trek inspira a empresa mexicana para crear traje infalable contra COVID.
Inspirados en la popular serie de televisión Star Trek, Viaje a las Estrellas, una empresa mexicana diseñó este traje inflable contra la COVID-19 para uso de personal médico. El traje, que en 2 meses ha tenido ya 3 versiones debido a la insistencia de la empresa por optimizarlo, ayuda a los sanitarios a tratar a los enfermos de coronavirus sin otras protecciones como cubrebocas o caretas. En una entrevista con EFA, el director de la empresa XE Ingeniería Médica, Fernando Áviles, explicó. Esto hace que el personal no esté cómodo y no pueda trabajar bien. Imaginen ustedes un turno de 4, 6 u 8 horas que hacen los doctores en estos trajes incómodos, en este sol de verano, sin ventilación, sin poder ir al baño, deshidratados, pues definitivamente lo que quieren es salirse ya del área de trabajo. Ante este escenario y tomando como base la tecnología que aplicó previamente en una cápsula de aislamiento diseñado para trasladar a personas con enfermedades altamente contagiosas como tuberculosis y meningitis, a Áviles le surgió la idea de crear un traje completo. Los trajes están inspirados en ciencia ficción, en las películas, en Star Trek, inclusive en el programa espacial, donde pues se utiliza un traje hermético de cabeza a pies, pero la realidad es que no existen más que en la ciencia ficción. Había que fabricarlos, los habíamos visto teóricamente y conceptualmente, pero no los habíamos construido. Explicó que por ahora las pruebas del traje las llevan a cabo en hospitales del gobierno mexicano y recordó que se requiere de todo un proceso de autorización para que sea validado. Bueno, muy interesante este proyecto que ya es una realidad. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.